el mundo se desestabiliza en general si muchas personas se intentan ganar la vida con algo que no les apasiona y les llama la atención. Entonces, si de verdad amas algo, ¿por qué no tratarías de ganar dinero con eso? Porque si no, quiere decir que tienes que compartimentalizar tu tiempo, ¿sí? Y tienes que volver solo un hobby lo que amas. Lo que no quieres que se vuelva destructivo, construye barreras, construye límites para que el acceso a eso que te puede perjudicar no esté tan fácil. En esencia todo es bueno. Todo puede ser constructivo o destructivo dependiendo si está en la dosis correcta. Una de mis 3 frases favoritas hasta hoy es: la dosis hace el veneno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creo, conversando y reflexionando con EO. Hoy tenemos un gran invitado, para mí alguien muy cercano, un amigo, yo creo que más de 13 años, 14 años tal vez que nos conocemos, y además con el privilegio de conocer una evolución de una persona que ha pasado por diferentes etapas profesionales, personales, laborales, y que estoy encantado que nos pueda compartir para yo volverlo a escuchar y que ustedes puedan también aprender de esta gran historia. Armin Pérez, bienvenido a Creo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gabo, gracias. Gracias por la invitación. Un verdadero privilegio estar aquí. Sí, feliz de que nos acompañes. Gracias por aceptar la invitación. Encantado. Oye, me encanta hacerte esta pregunta porque es algo que hemos conversado año con año. Cuando te dicen, Armin, ¿a qué te dedicas? O Armin, ¿quién eres? O sea, ¿quién es Armin Pérez? Vas a empezar con todo, ¿ah? Sí. Bueno, todas las preguntas nacen de un contexto particular. Entonces, la misma combinación de palabras significa algo distinto dependiendo dónde estás. Entonces, realmente creo que para contestar bien esa pregunta, como casi todas, hay que leer la habitación, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué significa? Entonces, para alguien que tiene como un sesgo hacia las palabras y su significado contextual, cada vez ha sido menos difícil contestar esa pregunta, pero sigue siendo un reto, porque a veces siento que significa de qué vives, a veces siento que significa a qué le dedicas el tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué te da dinero? ¿A qué le dedicas el tiempo? A veces siento que significa, pocas veces, que amas, que te interesa. Cuando significa eso es cuando más me entusiasma esa pregunta. También cuando significa, sientes claramente que significa de qué recibes dinero, es muy fácil de contestar, entonces también me gusta. Pero rara vez la siento pura. Rara vez, sí. Y más, imagínate cuando te la pregunta alguien y estás en una conversación de 3 o 4 en una fiesta de cóctel, como le dicen. Sí. Entonces, bueno, ¿a quién se la contexto? Porque creo que significaría una cosa para uno o para otra, etc. Entonces... Sí, ahorita en lo que comentas pareciera un buen punto porque me da la impresión con lo que te escucho que cuando recibimos una pregunta estando en un grupo, a lo mejor de gente que recientemente nos conocemos, la pregunta parecería que sí está asociada con a qué te dedicas, en qué trabajas, qué generas, cómo produces, y que normalmente pareciera que nuestra respuesta va a estar conectada con cuál es nuestra profesión. O si tenemos un negocio, somos emprendedores, a qué nos dedicamos, pero no muchas veces, o pareciera que no estamos muy acostumbrados a que cuando conoces a alguien, le preguntas, como acabas de describir, cuáles son tus pasiones, qué es en realidad lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas, qué te apasiona más que todo lo demás, qué te interesa más que todo lo demás? Si podemos esperar una respuesta sincera, esa es la pregunta más importante en ese contexto. Ahora, también, ¿por qué no la hacemos? Y bueno, es que siempre es una tentación ponernos más laureles de los que nos hemos ganado, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Soy Lionel Messi, ¿no? O soy jugador de fútbol. Entonces, realmente la identidad pública social es una negociación que tenemos con nosotros. Y desde un punto de vista,
creo que el mundo se desestabiliza en general si muchas personas se intentan ganar la vida con algo que no les apasiona y les llama la atención. Entonces, si de verdad amas algo, ¿por qué no tratarías de ganar dinero con eso? Porque si no, quiere decir que tienes que compartimentalizar tu tiempo, ¿sí? Y tienes que volver solo un hobby lo que amas. Entonces, digo, defendiendo un poquito eso, ¿no? A veces queremos a menudo tenemos la necesidad o siempre de proteger lo que amamos. Entonces, si no sabemos protegerlo, comunicarlo en el contexto social, entonces, pues hace sentido como de Mandalorian, ¿no? Cargarlo y protegerlo y te pones una identidad pública. Y la identidad pública es una herramienta necesaria. O sea, no hay que pelearnos con ella, pero a menudo, como es la que se recompensa, no sé qué psicólogo lo decía, ¿no? La identidad pública es la que le pagan con moneda o aplausos. Entonces, que se convierte en dopamina y todo lo que recibe dopamina justo de ser ejecutado crece. Y entonces es una tentación constante cuando hay demasiada identidad pública, ¿no? Entonces, en mi caso como empresario, empresario, emprendedor, en fin, contextualmente a veces uno es más empresario, depende de dónde está apuntando. Sentía el ancla de esa identidad y ya no quería que siguiera creciendo dentro de mí. No quería recibir más aplausos por ser emprendedor o empresario y me obligué fundé una empresa, pero eso no es lo que aunque me encanta el juego del emprendimiento, es uno de los juegos, o sea, más bellos. El tema es que de cierto modo no lo jugué con todos los grados de libertad y tienes que hacer una aventura, salir como el peregrino que se va lejos para aprender lo que pudo practicar en casa, pero no se sentía con esa libertad. Tiene una aventura, aprende y regresa a casa y ahora puede actuar de manera diferente en el territorio donde estaba, ¿no? O sea, ¿te sentías como una persona diferente fuera del trabajo? Me sentía... un ejemplo práctico, sentía que los empleados, colaboradores, me veían como la persona que quería que les hiciera la vida, o sea, que los protegiera de la complejidad del mundo. Y en ese sentido tenían razón. Es un líder, eso es un líder. No solo es... la mayoría de las personas reciben un sueldo, trabajan para algo, para ser protegidos de la incertidumbre y del caos, ¿no? Y yo, una parte de mí lo sentía y dices, oye, yo no quiero engañarte, yo quiero que me ayudes a lograr este objetivo particular, pero mi ancho de banda, quiero independencia, libertad, ¿sí? Y yo no estoy preocupado por protegerte. O sea, la incomodidad que tú sentías cuando se te veía como líder en tus colaboradores. Sí, eso siempre fue un poco, me sentía yo un poquito, es como ver, como alguien, es como un bebé, ¿no? Que necesita mucho más que solo comida y que le cambien el pañal, necesita cariño, necesita un nivel de devoción, un nivel de presencia. Y yo tenía claro que no, o sea, para mí el emprendimiento fue un medio para conseguir una libertad y una apertura, ¿sí? Porque sí, el juego del emprendimiento era una instancia para mí del juego del dinero, el juego de la independencia financiera, para tener ancho de banda para el alma, ¿no? O sea, tú creaste una identidad de emprendedor empresario. Claro, exitoso, es sexy, ¿sí? Y hace sentido que sea sexy. La herramienta, o sea, sirve para que la sociedad encuentre un recurso valioso. Entonces, pero es una tentación que empiezas a optimizar alrededor del premio público,
¿sí? Entonces... ¿Y qué pasa ahora con esta nueva identidad? Porque hablabas, puede ser riesgoso, ¿no? Te puedes volver esclavo también de esa nueva identidad de la que saliste huyendo de la identidad anterior. Ajá. Sí, es cierto, sí, correcto. La solución es tener un indicador, un KPI, metiendo un poquito en la forma el lenguaje del territorio en el que estamos. La belleza, la armonía, ¿sí? La reconciliación con la alineación profunda, que eso es lo que es la belleza, ¿sí? Entonces, el perfume, un poquito como el perfume de las cosas. Y ese es los mensajes de la conciencia, ¿no? Entonces, ¿Cómo mediríamos ese indicador? lo que hice yo, sí, porque yo he sido un value investor por 15 años aproximadamente, y cuando empecé a tener más ancho de banda para hacer el juego del propietario, le quité el ancho de banda al juego del emprendedor y se lo di al ancho de banda del filósofo poeta, ¿no? Y filósofo con una rodilla en la tierra, ¿no? Que el que admira no el que sabe historia de filosofía, sino el que tiene devoción por la filosofía. Okay. Y la poesía. La filosofía me llevó a la poesía. Y luego dije, oye, ya puedo jugar un poco más con libertad el juego del dinero sin que sea yo invadido por el default social. Porque la verdad que el juego del dinero es uno de los chivos expiatorios de la sociedad en cuanto a que dicen, sí, es que los que tienen el dinero las cosas no son mejores porque los que tienen el dinero no hacen las cosas mejor. Y eso creo que la observación calmada y profunda del tema te lleva a ver que a veces es así, pero mucho menos de lo que la mayoría de las personas creemos, lo que los medios hacen creer por default. Volviendo aquí al tema de cómo he escapado, me he tratado de salvar de no caer dopamínicamente en el juego del trading, es hacer espacio. La naturaleza, ¿cómo crea diversidad la naturaleza? O sea, porque la naturaleza inventó el juego de las monedas dopamínica. Entonces, no está mal, es una bendición. Crea mucha distancia y espacio entre las cosas, ¿sí? Para que el mundo no se autodestruya como un agujero negro atraído por la gravedad de la dopamina. Entonces crea distancia. Entonces, si quieres un gansito, ¿sí? No es lo mismo tenerlo en el Oxxo, que está a 2 cuadras, a 38 grados centígrados, con sensación térmica de 45, en Mérida, ¿sí? Que tenerlo todos los obstáculos para llegar. Todos esos obstáculos, que tenerlo esperando en el congelador, en tu frigobar. Y es más, no es lo mismo tenerlo en la cocina abajo que tenerlo en el frigobar de tu estudio. ¿Sí? Entonces, esas pequeñas cosas. Y lo que hice fue que le compré un cuerpo. La manera estamos en una época mucho de entre espíritus versus cuerpos. Entonces, normalmente encapsula la naturaleza en orillas claras, específicas. Entonces, le compré un iPhone al demonio del trading. Y lo tengo en una bolsita. Aparte, le puse una bolsita, tiene otro cierre, lo tengo en otro lugar. Y ha ayudado, o sea, el número de veces que estoy tentado se reduce. O sea, lo que dices es invitar, por ejemplo, a quienes nos escuchan aquí en Creo, en lo que no quieres que se vuelva destructivo, construye barreras, construye límites para que el acceso a eso que te puede perjudicar no esté tan fácil, no esté... Sí, y todo se puede, o sea, nada es, en esencia todo es bueno, en esencia todo es bueno, todo puede ser constructivo o destructivo dependiendo si está en la dosis correcta. Una de mis 3 frases favoritas hasta hoy es la dosis hace el veneno. La dosis hace el veneno. Creo que es uno de los consejos más prácticos que si te llevas en tu vida, te sirve muchísimo. Ok, aquí hay algo raro, aquí esto me huele mal. ¿Cuál es la dosis en la que nos estamos excediendo? ¿O qué esencia
qué ingrediente nos está faltando. Y hoy precisamente la distancia es el alma de la naturaleza, ¿sí? De la belleza. La distancia es el alma de la belleza, de lo natural, de la realidad. Entonces, eso que dices, creas distancia. Ahora, la distancia no es solo, es un tema de cuerpos. Cuando hablas de distancia, hay orillas. Entonces, por eso si tú ves a los artesanos, gente que tiene devoción por un juego, suele utilizar herramientas monopropósito. O sea, la navaja suiza uses en caso de incendio, pero tienen cuerpos particulares para, por ejemplo, no estamos grabando aquí en un iPhone. Tenemos aquí un micrófono Rode, ¿sí? Y tenemos un brazo. Y eso se refleja en la belleza del producto final. Entonces, sí, cuerpos, monopropósito, más distancia, alineación de largo plazo, muchas capas de alineación, emerge la belleza. Es como un eclipse, ¿no? Es cuando es apreciable el eclipse, es el fenómeno cuando se alinean muchas capas adentro de uno y la energía se mueve y se mueve la inspiración. Entonces, regresando a lo que comentabas de el veneno está en la dosis, ¿no? Tú puedes tomar a lo mejor una cantidad, una gotita de veneno y probablemente... Es homeopático o te prepara o... Claro, sí. Pero puedes tomar una cantidad excesiva y te mueres. Sí, como la ternura. Un exceso, bebés, niños que han nacido con una madre muy, muy, muy nutritiva y no hubo una presencia de otra mujer o de otro hombre, normalmente ha sido un hombre, que compensara un poco y cuando fuera el momento, el potencial empezara a asomarse, pusiera límites y consecuencias para que el potencial se rete, ¿no? Si no se reta, no crece. ¿Sí? Y sí, lo he visto porque hay mucha gente muy generosa que también es muy inteligente. Entonces, es demasiado rápida en ayudar. Y en la empresa, pues también quieres retar a tus empleados, ¿no? O sea, tener acceso fácil a lo que puede ser destructivo o a lo que conscientemente sabes que es destructivo. Tener acceso fácil a eso te puede llevar ahí a un círculo... Claro, que sí. Pseudoaventura. Y del lado opuesto, si hay cosas positivas, tener cercanía o facilidad. Un ejemplo, dicen, las personas que les gusta correr y que tienen una gran resistencia en las mañanas por salir a correr, los invitan a pon tus tenis a un lado de la cama, ¿no? Vístete inclusive ya listo para hacer deporte para que la resistencia de levantarte y salir a correr ya no existe en la mañana. Te paras, están tus tenis abajo y sales a correr. El poder del default. El poder del default. Sí, y nunca se había armamentizado tanto el poder del default para volver a nuestro tiempo y a nuestra atención parte de la agenda de un sistema, ya sea económico, político, empresas, apps, en fin. Y sí, definitivamente hay que ser, es una combinación de estrategia y humildad, ¿no? El optimizar tu espacio para que sea fácil hacer lo correcto. Sí, fácil. O sea, las historias de estos grandes o reconocidos emprendedores que primero se criticaba que se vestían igual todos los días, ¿no? Sí. Y por el otro lado era una forma de optimizar el tiempo, en decir, no tengo que dedicarle minutos o decenas de minutos en elegir qué me voy a poner. Todos los días me voy a vestir igual, ¿no? Sí. Y si no sientes que tu alma se marchita si haces eso, o sea, si te funciona bien, porque hay tipos de personas, está bien, ¿no? Ajá. Yo lo he intentado y todo, pero me di cuenta que una parte de mí es valora la textura, valora el color, valora el cambio de patrón y quizá no necesito tener una camisa diferente, un juego diferente para cada día del mes, pero tener 3 o 4 y darme un poquito de gusto. Y para mí sí, o sea, le da... Personas como yo, luego que están demasiado en la cabeza y en las ideas, encontrarme con un cambio de textura, la suavidad de una tela, los sonidos, todo lo que es sensorial. Entonces, sí. Pero parece que entonces
en muchas ocasiones nos dejamos llevar por lo que escuchamos como fórmulas mágicas, ¿no? Decías ahorita, si no te marchita el hecho de vestirte igual todos los días, pues dale, ¿no? Pero lo escuchamos allá afuera a veces en el mundo emprendedor o corporativo o empresarial, de no inviertas tiempo, es un desperdicio de tiempo estar dedicando tu mente, tu energía, tu cuerpo a elegir las prendas que te vas a poner. Sí, ese es el consejo correcto dependiendo con qué dosis lo integres y lo adoptes, en dónde lo pongas y con qué ancho de banda. Entonces, es por qué sobredimensionamos ciertas soluciones o sobreintervenimos las fórmulas. En el centro, en el corazón de todos somos una combinación única de historias, genes, motivaciones, pero compartimos, lo digo con mucha seguridad porque creo que ya hay muchas capas de evidencia, de disciplinas que buscan encontrar verdades por distintos métodos. Entonces, por eso lo digo así, es minimizar la incertidumbre. Es la motivación primaria, incluso más que el dolor, ¿sí? Minimizar el caos, ¿no? Los más técnicos le dicen minimizar la entropía. Entonces, cuando hay un área de nuestra vida por donde le está entrando demasiado caos, entropía, incertidumbre a nuestra vida, prácticamente todos estamos dispuestos a tener intervenciones que prometan componer o limitar ese caos, ¿no? Entonces, pues es en parte por qué muchos empleados le hacen caso al jefe o al líder, aunque una parte de ellos que es más competente que el líder en una arena en particular dice queda relegada, ¿no? Porque hay incertidumbre en enfrentar al líder y decirle, oye, creo que no va por allá, ¿sí? Y entonces dices, oye, la solución, una parte de mí va a producir más incertidumbre en mi entorno y ahí empezamos a ensuciarnos el parabrisas. Y entonces ya luego esas capas de polvo hacen que ya no veas con claridad el entorno y entonces te haces todavía menos efectivo, entra más incertidumbre a tu vida, quedas más dependiente de alguien que te ofrezca un tipo de liderazgo, ¿sí? Y puede ser, fácilmente se convierte en una espiral de dependencia hacia un tipo de sustancia, objeto, persona. Pero esta contención de la incertidumbre podría ser un común denominador entre las personas, como una fórmula que podría funcionar para todos. Absolutamente. Sí. Con un nombre, con una cara o con otra. Sí, entonces aquí la ternura es el camino. No, porque hablabas un poquito de la disciplina y quisiera hacer un arco entre lo que estábamos hablando un poquito antes, que para mí fue difícil de integrar, ¿no? Entonces, la vida nos inicia con situaciones retadoras y dolorosas de una manera u otra. Muchos de los que están aquí, muchos emprendedores, tanto en IO o no, tienen ese factor en común, ¿no? La necesidad o los eventos te inician. Y el reto, que es una forma de dureza, y te esfuerzas, te esmeras y tienes microvictorias que se van acumulando, te emocionan, ¿sí? y genera progreso, ¿no? Es que es decir, el placer, citando a Leo Lee Navarro, de la primera persona que aprendí eso, ¿no? El placer duradero, más poderoso es el progreso. El problema es que también fácil, por eso se puede volver un ídolo. El progreso puede fácilmente volverse un ídolo si tu objetivo pierdes pureza, tu contacto con tu propósito más profundo. Sí. ¿Qué hábito has generado tú alrededor de
esa protección del entorno, de lo que describías hace un momento. Si tú tuvieras que compartir un hábito que piensas que es un hábito que le puede funcionar, si no a todos, a la mayoría de las personas, ¿cuál sería? Wow. Bueno, primero aclarar, saber decir no es lo mismo que saber hacer, ¿no? Entonces, no quiero generar expectativas demasiado elevadas. Me encanta aprender a decir cosas, pero es más importante saber hacerlas, ¿no? Como andar en bicicleta. ¿Cuánto hay que leer para andar en bicicleta? Entonces, I'm a work in progress. Y el hábito que actualmente estoy trabajando más es la ternura. La ternura es el gran superpoder, a diferencia de lo que para mí que me gustaba retarme, ¿no? Intentar ser campeón en el mayor número de juegos posibles. Bueno, sí, pero no hay nada de malo en eso, ¿no? Intentar ser mejor en muchas cosas, pero la dosis de ternura, la reconciliación, de aplaudirme, dice Luca Delana, el autor de este libro que me gusta mucho, que se lo regalé a varios amigos, ganando juegos de largo plazo. Para ganar juegos de largo plazo hacen falta muchas micropalmadas. Entonces, ¿ternura te refieres como a ser compasivo? ¿Y esta ternura es contigo o es hacia afuera? Mi experiencia es en la medida que no puedo ser tierno conmigo mismo, no puedo ser tierno con los demás. Entonces, cuando me noto siendo un canijo con el que está enfrente de mí, digo, ¿en dónde me está costando ser tierno conmigo mismo? Ahora en mi caso, mi camino ha sido reto, muy poca ternura. Y medio me funcionó. Pero cambiar el paradigma y decir, pero si fueras más ambicioso, ¿sí? Te darías mucho más ternura por pequeñas victorias muy, muy seguido. O sea, eres demasiado exigente contigo mismo, demasiado violento en conseguir... Sí, en el corto plazo sí, pero en el largo plazo no. Porque si hubiera sido más exigente conmigo en el largo plazo, hubiera, creo yo, integrado más rápido el hecho de, oye, observa realmente qué tan tiernos son los líderes que progresan más en el gimnasio o en las empresas o en qué tipo de héroes. Nuestros héroes, nuestra inteligencia es mimética. Eso me lleva, voy a colar aquí algo que es bien importante. Dime a quién realmente admiras, veneras y te diré quién vas a ser. Entonces, seleccionar nuestros primeros héroes se seleccionan automáticamente por default. Sí, y está bien, pero si tienes suerte de que había un buen default cerca de ti para copiar. ¿Te refieres a familiares, padres, gente cercana en la infancia? Compadres, padrinos. Sí, en mi caso fue mi abuelo. Yo no lo conocí físicamente, pero conocí las historias del abuelo. Okay. O sea, para ti fue una figura a quien admirar. Correcto. Sí, la realidad es demasiado complicada, compleja. Bueno, sí, compleja es mejor palabra. Es demasiado compleja para que nosotros conscientemente decidamos cómo movernos en el entorno. Entonces, es como una parte de nosotros está observando, es la vida de quién quiero tener, la vida de quién quiero tener, la vida de quién quiero tener, la vida de quién quiero... No es qué es inteligente hacer en este entorno. Sí, en juegos pequeñitos, cuando jugamos Monopoly, sí hacemos eso, ¿no? Ok, bueno, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué es inteligente hacer en este entorno? Pero normalmente lo importante, adentro hay un ojo que está buscando es la vida de quién quiero tener, la vida de quién quiero tener, la vida de quién quiero tener. Y muy seguido sobreimprimimos los primeros patrones que encontramos y no los cambiamos con facilidad. Entonces, como en mi caso, el caso del abuelo, ya luego me topé con Warren Buffett, que no era que tenía mucho del abuelo, pero tenía otras variantes, Warren y Charlie y otros, y les han sido patrones en mi vida de contraste donde tratas de imitarlos, ¿no? Nuestra inteligencia es mimética. Lo que dices es identifica a un ídolo a quien puedas seguir, a quien puedas
copiar, entre comillas, parecerte. Sí, se identifica solo. Bueno, a ver, si no porque los narcocorridos son tan populares. Bueno, pero es que la vida es más insoportable para las personas, para algunas personas que no sea solo entretenimiento, ¿no? El poder, ¿no? ¿Qué es lo que ves en ese narcocorrido? Bueno, el poder es una herramienta y pues si no tengo a quien copiar y no hay cerca de mí que se le dé respeto y poder, bueno, pues a quién se le da respeto y poder. ¿En Gracias. qué cree Armin hoy? Porque la verdad es mágica. Ok. La verdad es mágica. La vulnerabilidad, por lo tanto, bien administrada, es mágica. Los horizontes en nuestra vida, en nuestra prosperidad. La prosperidad es una forma de belleza, la económica Sí. también. Te escuché decir alguna vez, la verdad es peligrosa, Sí, pero es mágica. claro. Es que el peligro, ¿de dónde viene? El cambio. El cambio es peligroso. Pero porque si la vida es una forma de cambio, fíjate, la vida es una forma de cambio que resiste el cambio. Porque si no lo resistiera, desaparece. Pero entonces, ¿cuál es la misión, el deber y la esencia de la vida? Es estar cambiando, dejarte mover hacia lo bello. Entonces, la realidad es musical. ¿Sí? La música, la matemática es un tema de proporciones. Y eso genera un fenómeno estético. Entonces, ¿quién no ve belleza en la música? ¿De dónde viene esa belleza? ¿Está en la nota? No está en la nota, está en la relación entre las notas. Entonces sí, la verdad es peligrosa, pero la vida es peligrosa, pero no es aburrida. Esa es la vida. En fin, tiene drama, tiene tragedia, pero es bella y puede ser cada vez más bella, y lo duro, ya que se integra y se supera, puede hacer que se vuelve marco para una forma de belleza más intensa. Sí, y el emprendimiento es un gran juego de mucha belleza, donde es un privilegio poder contribuir a hacer el territorio y espacios más bellos para los demás. O sea, la figura de el Mufasa, el Mufasa se ve en muchos lados, en Hamlet. ¿Qué pasa en un territorio bello cuando el león que pone el perímetro de la luz? Sí, ahí está donde el reino llega, hasta donde hay sombra. Aparecen las criaturas de la oscuridad que desorganizan el espacio. Y los hemos vivido cuando grandes hombres y mujeres del pasado mueren. ¿Cómo cambia el espacio? Y dices, ¿por qué tuvo que cambiar tanto el espacio? Porque el espacio estaba contenido por la relación que ellos tenían con su conciencia. Había alguien que estaba definiendo límites. Exacto. Entonces, amar no se puede amar. Puentes y muros son límites claros. La pregunta es, ¿qué sirven y a quién sirven esos límites? Entonces, hay dos tipos de juego. Simplificando en la vida todas nuestras acciones, una buena pregunta es, ¿están haciendo crecer los juegos organizados alrededor del poder? ¿O se está haciendo crecer los juegos organizados alrededor de la verdad? Y el poder y la verdad están entrelazados. El tema es quién está subordinado. ¿Quién está subordinado a qué? ¿Sí? Y la belleza es el criterio, porque si amas la belleza te das cuenta que hay más diversidad, colores para pintar, cuando el poder se subordina a la verdad. Sí. ¿Qué te ha dejado EO en este travesía, aventura, que son muchos años para ti? Esa pregunta es deliciosamente fácil y carnal. Tu amistad. Igualmente. Tu amistad, te conocí a través de la plantilla relacional tan necesaria para que necesidad de ser replicada, celebrada y replicada, porque lo que se aplaude crece.
Y así te conocí a ti, a los otros amigos de Foro que hemos tenido y es una bendición regresar a ella. El Foro es un juego, el círculo del Foro es un juego de la verdad, vulnerabilidad aplicada, confianza aplicada, reconciliación. La verdad solo puede vivir, el nido de la verdad es la reconciliación. Ese pájaro se tiene que ir a otro lugar cuando somos incapaces de reconciliarnos. Quiere decir que tenemos que aceptar que vamos a hacernos fregaderas, ¿no? Pero que tenemos un proceso para... Hay algo más grande que la fregadera que hacemos o nos dejamos hacer. Sí. Gracias. ¿Qué mensaje te gustaría terminar de compartirle a nuestra audiencia? Pues si pudiera moverlos 1 centímetro, que se inclinen hacia la fe y la creencia de que hay 1 centímetro de piel adentro de ellos que es invenciblemente bello, sagrado, y no importa el error o los errores que hayamos cometido. Eso sería un gran punto. Eso como, no importa cuánta oscuridad adentro nos llevemos ya acumulada a nuestras edades breves, y hay un punto de luz que no hay oscuridad capaz de vencer adentro de nosotros, y partir de ahí. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias, amigo, un placer. Gracias, te felicito. Mi bendición para este espacio es que sea un punto de encuentro para que muchas personas encuentren roles cercanos que les inviten a creer en su belleza. Sí. Que así sea. Gracias. Amén. Gracias a todos, gracias a la audiencia por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Les recuerdo las redes sociales. EO Mérida, nos encuentran en Instagram. Yo soy Gabo Haddad, actualmente anfitrión de este espacio. Gracias a Armin, nuestro invitado, y como siempre, gracias a ti. Gracias al equipo que aquí nos acompaña y que sin duda es por ellos quienes tenemos este set y un gran esfuerzo detrás para producir y lanzar estos contenidos a nuestra audiencia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.